Siempre me he dedicado a tratar de construir puentes para que el talento de mi generación pueda alcanzar un megáfono más grande. Okay. Y eso creo que estamos pasando por un momento muy privilegiado. Somos parte de una de las principales generaciones audiovisuales en habla hispana de la historia. Creo que somos, yo digo que somos los sobrinos o los nietos de los tres amigos, los que crecimos con el mito de Cuarón, del Toro e Iñárritu, como superhéroes. Pero encontramos a través del estudio en el extranjero, a veces incluso en el país, pues un poquito más de sabines sobre qué era hacer televisión, qué era hacer un cine más comercial, ya no quedarnos solo en la autoralidad. Yo era vendedor antes también, desarrollador desde afuera, y es que siempre me tocaba picharle a un ejecutivo para México que no era mexicano, que yo le tenía que explicar qué era Tepito o qué significaba María Félix. Yo decía, es que esta silla tenía que ocupar un mexicano, y no lo digo por representación nada más o por nacionalismo, sino porque hace falta también quien esté de este lado de la mesa para apostar y apostar mesuradamente, pero con audacia también a veces, sobre nuestras propias historias. La meca de la industria audiovisual estaba en Miami cuando yo estaba creciendo. Correcto. Me parece que se mudó a Ciudad de México. O sea, hoy en día las principales headquarters de todas las compañías de medios están en Ciudad de México, de donde yo soy, y eso hace que los tomadores de decisiones seamos mexicanos. Y eso me llena de mucho orgullo, me parece un privilegio que hay que cuidar. Alonso, estaba revisando un poco tu biografía oficial, a ver, dime si está bien. Vamos a hablar un poco de tu carrera, quiero también. Gracias. No solamente Mucho es mentiras, gusto. pero me interesa mucho tu perfil de ejecutivo. Literatura estudiaste en México, después te fuiste a Barcelona a hacer mass media, Sí, luego estudiaste en Canadá escritura de guiones, efectivamente. fuiste director del Festival de Cine de Los Cabos, que estuve una vez, qué maravilla, y en 2021 llegas finalmente a Amazon Studios como Head of Local Originals. ¿Qué significa ese cargo? No, bueno, yo creo ¿Qué que yo responsabilidades hay? siempre, si trato de encontrar un punto en común de mi carrera, yo me debo a mi industria. Yo, desde el Festival de Cine de Los Cabos, mucho antes de eso participé en el Festival de Cine de la Ciudad de México. Trabajé en Televisa incluso un tiempo, en un estudio acá en Los Ángeles. Siempre me he dedicado a tratar de construir puentes para que el talento de mi generación pueda alcanzar un megáfono más grande. Okay. Y eso creo que estamos pasando por un momento muy privilegiado. ¿Y por qué esa misión? Bueno, creo que porque realmente creo que somos parte de una de las principales generaciones audiovisuales en habla hispana de la historia. Creo que somos, yo digo que somos los sobrinos o los nietos de los tres amigos, los que crecimos con el mito de Cuarón, del Toro e Iñárritu, como superhéroes. Pero encontramos a través del estudio en el extranjero, a veces incluso en el país, pues un poquito más de sabines sobre qué era hacer televisión, qué era hacer un cine más comercial, ya no quedarnos solo en la autoralidad. Eso es algo que me hermana con talentos como Alonso Ruiz Palacios, Alejandra Márquez, Fernando Frías, Gabriel Ripstein. Creo que todos somos parte de ese caldo de cultivo, y creo que yo pues tengo otras herramientas para también traducir ese ímpetu creativo en business appeal, ¿no? Y en poder convencer también a los grandes inversores de mi tiempo, que son Amazon, Netflix, HBO Max, VIX, llámelos como sea, de invertir nosotros en nuestras historias. Así que creo que cumplo una labor importante, pero que lo hago con mucha humildad por el talento en el que creo. Y te iba a preguntar entonces cómo conciliar ese lado artístico que tienes tú, creativo, con el de un estratega, pero ya entiendo, creo que es necesario. Creo que es Porque necesario. te puedes quedar en un solo lugar, ¿no? Ahora las películas dicen, las aprueban solo ejecutivos que no tienen ni idea de cine, que ni les gusta. Claro, a ver, yo cuando llegué No en el caso de a ustedes. Amazon, yo decía, es que esta silla, nunca, yo era vendedor antes también, desarrollador desde afuera, y es que siempre me tocaba picharle a un ejecutivo para México que no era mexicano, que yo le tenía que explicar qué era Tepito o qué significaba María Félix. Yo decía, es que esta silla tenía que ocupar un mexicano, y no lo digo por representación nada más o por nacionalismo, sino porque hace falta también quien esté de este lado de la mesa para apostar
y apostar mesuradamente, pero con audacia también a veces, sobre nuestras propias historias. Entonces, y además, mi ímpetu creativo está bien ejercitado. Estoy casado con una escritora. Entonces, hablo de eso todas las noches y todas las mañanas. Ahí te tiene... Ahí me tiene cerca de las letras que nunca se separarán de mí. Claro. Porque yo también decía, ¿no? Cuando la gente, ¿por qué los latinos no tenemos una mayor representación? Y es claro, porque mientras los cargos importantes, sí, puede haber gente detrás de cámaras, puede haber talento, que son unos casos particulares, pero mientras el de arriba, el que toma la decisión, no sea latino, no nos entienda bien, pues no vamos a llegar a donde queremos o no vamos a tener esa gran... Coincido absolutamente. También fue un cambio coyuntural, creo yo. La meca de la industria audiovisual estaba en Miami cuando yo estaba creciendo. Correcto. Me parece que se mudó a Ciudad de México. O sea, hoy en día las principales headquarters de todas las compañías de medios están en Ciudad de México, de donde yo soy. Y eso hace que los tomadores de decisiones seamos mexicanos. Y eso me llena de mucho orgullo. Me parece un privilegio que hay que cuidar. Y quiero hablar un poco también de los diferentes mercados dentro del mercado grande que conocemos como América Latina o Iberoamérica, si sumamos a España. Claro. Pero hablemos de mentiras y vamos a hablar también un poco seguimos hablando de la industria. Mentiras, ¿cómo llegó este proyecto a ustedes? Mentiras. ¿Y por qué creyeron en él? Es uno de los proyectos que más tiempo lleva en mi escritorio. Yo creo que duré 4 años trabajándolo, pero yo creo que Luis Gerardo y los productores llevan 6 ya. Sí, eso Además de todo, pues la obra lleva 16 años en cartelera. Entonces, es una suerte de tesoro nacional que siempre había la aspiración de cómo llevarlo a la pantalla. A mí me costó mucho. Pasé por 3 equipos de escritores y showrunners diferentes. Así que empresa fácil no fue. No fue. Lo que creo es que había que encontrar, pues sí, la visión exacta que tratara de darle una carta de amor a los fans y por otro lado ofrecerle algo nuevo a las audiencias que no son fanáticas. Y esa visión nos la dio Gabriel Ripstein. Yo defiendo a capa y espada que ese fue el capitán de nuestro barco al cual seguimos todos los demás y en el cual después se sumaron tanto talento como el de Luis Gerardo, Belinda, Regina, Diana, en fin. Cineasta que yo admiro mucho a Gabriel. Pero, a ver, entonces dices, pasamos por varias etapas o diferentes grupos. ¿Qué estaba pasando ahí? Porque me imagino que eso te va a servir para un próximo proyecto, de pronto con similares características, decir, no, eso ya, mentira, supimos que no funcionaba. Salvemos eso, o saltemos lo mejor, Claro. y vamos con lo que sí funciona. Mira, ¿Cuáles eran esos obstáculos que encontrabas? Lo que pasa es que hay un tabú de que los mexicanos no les gustan los musicales. Las películas musicales de Hollywood no tienden a tener buen performance en la cartelera mexicana. Entonces siempre había que estarle buscando la vuelta porque la peculiaridad es que es un musical de rocola. Sabíamos que había poder en estas canciones de amor y desamor de nuestras divas mexicanas, pero al mismo tiempo el musical excluye un poco al público general. La clave, yo te diría, la encontramos cuando descubrimos 2 cosas. Uno, que era una comedia antes que nada, que la llave narrativa era la comedia. Y si tú lo ves, es una comedia con música, no un musical con comedia, cuando uno ve los capítulos. Y por otro lado, yo insisto en la anécdota, Gabriel Ripstein me habló cuando yo lo invité, después de tantos showrunners que no nos habían funcionado, me dijo, te tengo un secreto, perdóname, no me gustan los musicales. Sí. Y un día llegó a mi oficina con una caja, una maqueta, un cubo, y me dijo, que lo había hecho con Muñoz Hierro, el director de arte, esto es lo que yo me imagino. Dijo, en este mundo no hay muros, todo es del mismo color. La cámara se mueve libremente, los fondos son de cartón, pero en este mundo sí canta la gente. Aquí sí canta la gente. Y eso le dio la clave a todo. En el fondo. O sea, hay un código. Gabriel se lleva pues, claro, las palmas por eso, ¿no? Para mí me recuerda con la sana distancia a Barbie, ¿sabes? Establecer como un código narrativo que, a pesar de que es muy sofisticado, es muy amigable y la gente entiende. Y una vez que cae en convención, te invita a este planeta y este planeta, todos somos felices y cantamos. El tema que tú dices, bueno, es más una comedia con música, sí. ¿Sabes qué me pasó a mí viendo los capítulos? Solo he visto 7, me falta el último, pero porque lo quiero ver tranquilo, no quiero con la tarea que venían Belinda, venía Luis Gerardo, venías tú, tenía que hacerla, pero dije, voy a dejar el último para como yo lo quiero ver, ¿no? Tomándome un vinito o algo tranquilo. Yo lo que veía es que, ¿sabes? Que yo decía, que venga otra canción, que venga otra canción. Que a mí, como Gabriel, en general no me gustan los musicales, a menos que sean musicales completamente opuestos a lo que uno entiende como un musical tradicional. Y en este caso sí como que quería la música, tenía ese deseo. Lo que pasa es que creo que hay una vez que uno entra en convención con la historia, también hay una gratificación
en resignificar las canciones. Eso me lo dijo mi padre hace poco. Me decía, es que yo nunca había entendido que toda la vida trataba de un mujeriego y la vengo cantando durante años y nunca le puse atención. Okay. O, ¿sabes? Como que creo que lo que hace la serie de Mentiras es que te hace poner atención en los números y cómo macha y hace clic con la historia. Y es algo muy poderoso, que eso yo le doy todo el crédito a José Manuel López Velarde, que fue finalmente quien hizo ese tremendo jigsaw puzzle que funciona tan bien. Creo que eso hace que uno diga, ay, que ya venga otra canción, ya, ¿sabes? Porque además no es teatro hablado, ¿sabes? No es la gente caminando por la acera y de pronto se pone a cantar, como en otros musicales. Sí. Son como más videocliperos, creo yo, como interludios que tienen su momento y luego vuelves a la narrativa es algo muy convencional. espectacular, muy especial este experimento, diría yo, porque no recuerdo haber visto algo así. No, dentro del todos mercado nos hispano. auguraban no tanto éxito. Pensaban. Claro. Bueno, y empiezan a llegar las reacciones, como ustedes van midiendo la audiencia y ¿qué veías tú? Bueno, mira, yo mentiría si te dijera que no sabíamos que teníamos un hit cuando ya lo vimos completo. Tan es así que hicimos una apuesta tremenda en promoción. Hicimos la premier más grande en la historia de Amazon Studios México, que fue una premier de más de 2.500 personas. Pero yo no me esperaba el fenómeno cultural. O sea, cuando empecé a ver en redes sociales retos con canciones, varias canciones del repertorio en los primeros lugares de Spotify, Yuri felicitándonos en un concierto, Daniela Romo, ver pobre secretaria de Mariana Treviño compitiendo en los primeros lugares del top 10. Yo decía, es que esto ya rebasó incluso mis wildest dreams, mis sueños más extremos. Y me acuerdo sobre todo un día que estaba mi hija haciendo un trabajo de colegio con sus amigas y mi hija le dijo a su mejor amiga, sube por favor a pasarme el pegamento. Y le dice, ni que fuera Lupita. Y yo dije, ya está. Ya entró. Ahí ya está, ya entró. Ya entró. Y se va a volver parte de nuestra cultura también mexicana. O sea, yo no les pregunté a ellos, pero es una historia que puede continuar, ¿no? Podría. Y eso ustedes se lo están pensando. Aunque yo sé que a veces ustedes no cuentan, les gusta no contarse que Betty la Fea, por ejemplo, cuando se hizo, que es de Amazon también. No, es la primera temporada, no sabemos si ya se había grabado. Tengo buenas fuentes. Pero en caso de Mentiras, ¿tú le ves un futuro largo o no? No, te diría que estamos evaluando muchas opciones. O sea, sí nos dimos cuenta que hay un apetito por un género y les puedo dar la tranquilidad de que estamos explorando un montón de territorios musicales o de territorios de adaptaciones teatrales también. Y eso es muy rico porque abre, ¿sabes?, otro terreno nuevo en donde los autores nos están llegando con pitches nuevos todos los días y me llaman dueños de derechos de teatro, diciendo, oye, yo quiero hacer la mía. Entonces, es un terreno fértil y las puertas están abiertas. Ahora, hablemos ahora sí, de los mercados en América Latina. Que las películas, tú lo sabes cuando has trabajado en festivales de cine, que la gente solo puede ver películas de determinado país cuando es un festival de cine, porque nunca van a ser exhibidas, porque no apuestan. Si no apuestan en el cine local, y hablo de un país como Colombia, incluso México, que las películas mexicanas son maravillosas, pero nadie las va a ver. Y estoy hablando de películas muy de autor, ¿no? De lo que estábamos hablando al inicio. En el caso de una serie, ustedes no se pueden dar ese lujo. Ustedes tienen que apuntarle absolutamente a un mercado global, ya ni siquiera latinoamericano. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, mira, yo te diría que en algo tan mexicano. En Amazon Studios estamos muy concentrados en servir primero al público mexicano, antes que nada. Yo creo que a diferencia de otras compañías, otros competidores, nosotros estamos muy enfocados a deleitar al público nacional y a partir de ahí hacer productos que crezcan globalmente. Mentiras es el caso. O sea, creo que es una historia profundamente mexicana. Estas canciones son con las que nos hemos enamorado y desenamorado. Pero son canciones que yo escuché en mi niñez. Exacto. En Colombia, y que en el bus, y que curarán ahora camión. a 100 generaciones más. Pero creo que no podemos perder la brújula de ser profundamente fieles a nuestro público nacional, primero que nada. Así lo hemos demostrado a través de Cada Minuto Cuenta, la historia del terremoto, o Quién lo mató, la historia de un asesinato tan choqueante como el de Paco Stanley, o Nadie nos va a extrañar, que habla sobre una juventud profundamente capitalina, ni siquiera te diría mexicana, pero creo que es tan honesta la mirada, tan auténtica el approach creativo, que viaja, inevitablemente viaja. Nadie nos va a extrañar, se terminó viendo en Europa, en Asia. Esa seguirá siendo la apuesta para nosotros, creo. Primero para México y de México para el mundo. Ok. No te olvides del resto, entonces. No, ¿cómo crees? Porque te digo, un producto como este producto suena un poco
peyorativo y no trato de serlo. Pero una producción como esta, te digo, funciona en Colombia también. Y nosotros, que los colombianos nos educamos, nos criamos con el Chavo del Ocho, Claro. ¿no? Con Chespirito, entendemos muy bien los regionalismos ya de ustedes, por lo menos, ¿no? Lo que tiene que Y ver con nosotros los de México. ustedes, ¿eh? Creo que el fenómeno Betty la Fea es lo mismo. O sea, cada vez se borran más las fronteras a través de estas plataformas. Ok. Hoy mismo celebramos el estreno de Menem, una serie maravillosa de nuestros compañeros de Argentina, que lo mismo está viendo en México ahora. Creo que vivimos, como te digo, un momento dorado. Yo aplaudo el éxito no solo de Menem, pero también del Eternauta y también de las series de HBO Max. Somos una sola industria al final. Creo yo que además lo que nos toca a todos y el gran territorio por conquistar está al norte y son los hispanos en Estados Unidos. Yo, a través de nuestras producciones, seguiré peleando porque nuestros contenidos sean vistos al norte de nuestra frontera. Es que hace 2 años tú decías en un encuentro de productores, el verdadero horizonte que tenemos por conquistar es el mercado hispano de Estados Unidos. Así es. Porque es tan complicado cuando uno se imaginaría, bueno, son los paisanos de uno que a través del sentimiento de evocar, de recordar, ¿no? De la nostalgia, van a conectar inmediatamente, pero no es tan fácil. Yo creo que es un tema de apuesta y de exposición, y eso es lo que yo agradezco como de un espacio como este. Me parece que la tendencia o la inercia natural de las producciones americanas es ser tan masivas que funcionen en todo el mundo, y lo celebro. Pero también agradezco que una compañía como Amazon Studios, MGM Studios, apueste con inversiones millonarias en México para hacer productos como Mentiras, que finalmente se hagan con un rigor y una calidad que son de talla mundial. Creo yo que Mentiras no le pide nada a cualquier producción europea, asiática o americana, y por lo tanto es mucho más sencillo, creo yo, que la audiencia latina, que está menos acostumbrada a mirar hacia allá, pues la aprecie, ¿sabes? Y lo pruebe cuando menos. Yo lo más que les puedo pedir es sample, ¿no? Taste it. Si les gusta, hay mucho más detrás de eso. Ok. Pero el mercado hispano. ¿Cuál Mercado sería, hispano. en este momento, cuál es como el gran desafío para ustedes para conquistarlo completamente? Porque ha habido otros, no vamos a nombrar compañías y demás, pero ha habido otros casos de plataformas que han querido entrar acá única y exclusivamente para ese mercado y es complicado. Mira, esta es una opinión personal. Creo yo que yo no creo tanto en un producto hecho para los hispanos en Estados Unidos. Ok. Creo que los hispanos, ya te digo, yo trabajé en Televisa. Para nosotros la telenovela de las 9 de la noche era la misma que pasaba por Univisión y tenía los mismos números de rating. Entonces, creo yo que el tratar de diseñar en laboratorio un producto que solo apele a los hispanos, que además, ¿quiénes son los hispanos? Son muchas nacionalidades distintas, mezcladas bajo un solo nombre. Me parece que una llave que hemos encontrado y que ahora celebro a través de Mentiras es la nostalgia. Quizá no todos somos de la misma generación o apuntamos al mismo lugar, pero todos venimos del mismo lugar, de las mismas telenovelas, de las mismas canciones, de los mismos actores, de ese Star System maravilloso. Las telenovelas mexicanas se vieron hasta en Rusia. Entonces creo que por eso Mentiras pega por ahí, porque apela al poder arrollador de la nostalgia. Se preguntaban ustedes, ¿de pronto estamos utilizando mucho mexicanismo o no? Durante lo que era, sobre todo tú como escritor, si le cambiamos esto porque suena demasiado, ¿no? Esas Pues mira que esas cosas no hay que pelearlas ya y más bien que dejar que la gente investigue lo que es. Cuando veo una serie sí. argentina que tiene tantos modismos, tiene tantas palabras que vienen del lunfardo, etcétera, pero yo soy feliz porque aprendo, me enriquece un poco el vocabulario, ¿no? O la Y jerga. creo que eso es la realidad de las plataformas. Uno ya se acostumbró a ver con subtítulos cuando no entiende y creo que nos expuso como a un gran buffet multinacional de contenido de todos lados del mundo y eso yo lo celebro. Ayúdame un poco a que la gente entienda, los jóvenes que vienen creadores, llámalos productores o gente que está escribiendo, ¿cómo hago? Todo el mundo sueña hoy con llegar a las plataformas. Sí. ¿Cómo hago para que Amazon Studios me preste atención? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuál es el espacio? Yo sé que hay encuentros ahora de producción y ver series en España, que Claro. es ahora en octubre, bueno, en fin, muchísimos encuentros de productores. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está comenzando? A ver, yo creo que los que estamos de este lado somos testamento de que se puede. Yo no vengo de una familia que venga del mundo del arte y la mayoría de mis colegas tampoco. Creo yo que sí hay que ir a la meca de los lugares, sí hay que venir a Ciudad de México
o a Jalisco o a Monterrey, como a los lugares donde se está haciendo cine, para que uno pueda empezar a hacer una red de conocidos, de contactos. Eso es lo que yo le digo a todos los jóvenes que se me acercan en ferias o en encuentros, que me dicen, es que tengo un guión, te lo doy. Le digo, claro, yo lo leo, pero al final quien te va a abrir la puerta es alguien que tú ya conoces y que ya tiene un pie adentro. Y a través de que se mete uno, nos metemos todos. Que es lo único que pienso en las grandes esferas. O sea, finalmente nosotros volvemos a trabajar con quien nos fue bien, con quien fue responsable, con quien entregó a tiempo, con quien estuvo bajo presupuesto. Así que creo que eso se extiende a una... Y cada vez hacemos más industria. Así que esa es la mejor manera, conocer a alguien e ir entrando poquito a poquito. Y asistir a sus encuentros y escuchar. Yo creo que tenemos grandes festivales. Me parece que Guadalajara, Morelia, Los Cabos creo que está recuperándose. Hay que sí, Cartagena, por supuesto. Bafisi, yo creo que los festivales siguen cumpliendo un rol muy importante. Pero también encuentros más de industria. La labor del IMCINE tenemos que seguirla apuntalando. Estamos en un momento muy rico donde varios países están empujando mucho incentivos fiscales, lo cual va a seguir moviendo el mercado. Creo que está bien que los gobiernos de Latinoamérica miren al cine como una oportunidad de negocios. Y en tanto nosotros cultivemos audiencia, es una relación recíproca que seguirá siendo fructífera para ambos lados. Bueno, también hay un lado negativo que está pasando en algunos países donde el gobierno de pronto ha quitado o simplemente ha cancelado cualquier tipo de ayuda de fondos, de lo que quisiera para incentivar e impulsar la industria. ¿Eso ustedes cómo lo ven también? ¿Les afecta en algo? A ver, no nos afecta de manera directa, pero a largo plazo, entre menos incentivos hay, menos industria se genera. Creo yo que la creatividad tiene su manera de romper todas las brechas. Un país tan protegido como Canadá a veces viaja menos su cine que el de Estados Unidos, que no tiene ningún incentivo. Entonces, yo creo en las leyes de libre mercado, creo en la responsabilidad que tenemos como creadores de conquistar audiencias. Tampoco me parece que un cine que vive becado de gobierno es un cine que puede crecer. Creo que hay una sana relación entre los gobiernos y las compañías, cosa en la que estamos muy invertidos en Amazon y tenemos un diálogo honesto y abierto y constante con los gobiernos de Latinoamérica para seguir construyendo juntos industria. Es que no hay de otra, en realidad. Entonces es importante esa alianza, es importante ese tipo de ayuda o incentivos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas cuando empezaron a surgir las plataformas y los cineastas ya consagrados decían, no, esto es lo peor que le puede pasar al cine? Pero yo digo, no, esperen, porque hoy en día podemos ver esas películas que, de nuevo, solo en un festival se podía, pero hoy de pronto Amazon compra tal película y por unos años. Entonces quería hablar un poco de lo que ya es esa sinergia que tienen entre ustedes haciendo producción de películas con esta ventana de exhibición, que hoy no sé en cuánto está. Hay números, ¿no? Como 30, 60. Se está negociando. Depende de 45, se va negociando, 60, depende de lo que funcione o no. Y finalmente dársela a todos los suscriptores de una plataforma. Claro. ¿Cómo va esa? Yo creo que es algo que está en constante evolución, pero para bien. Creo que pasamos ya a la etapa donde las plataformas solamente creían en el wholly owned y estreno exclusivo, cuando menos en Amazon esa época está rebasada. Hemos tenido casos de éxito como Argentina 1985, que tuvo una corrida comercial limitada, pero que eventualmente llegó a los Globos de Oro y los ganó, llegó a ser nominada al Oscar. Hay casos también, o sea, creo que acá lo que nos ha gustado es diversificar nuestra apuesta. O sea, en la cartelera de Amazon, caben películas como Contigo en el Futuro, que fue un trancazo tremendo, un rom-com precioso que estrenamos este año, o La Caída, con la que ganamos un Emmy internacional hace año y medio. Creo que muchas conversiones con creadores siempre van a tener el componente quiero estrenar en salas. Y es que yo estoy a favor de estrenar en salas de manera combinada, porque las salas construyen cartelera, Star System. Necesitamos campañas más grandes para que la gente siga nutriendo nuevas generaciones de cineastas y de estrellas. No todo puede ser estrenado en plataforma. Entonces creo que si permanece de los dos lados apertura de mente, podemos hacer un negocio que se apoye. Nosotros tenemos varias películas que tienen estreno en cartelera garantizado. Ok, hablemos de sobresaturación entonces, porque recuerdo que alguien de Amazon, que quiero mucho, mi respeto, me decía, tienes que ver la serie Josie, el espía arrepentido. Y yo tenía miles de cosas por ver, y es la época del Oscar, entonces tengo que ver todas las películas, cualquiera que sea el género, y yo decía, no tengo tiempo para una serie más. Un año, y me volvió a decir, ¿la viste? Y le dije, te prometo que la voy a ver. La vi
Y yo digo que eso es una de las mejores cosas que se ha producido en América Latina. Maravillosa. Y que siento que sí, hubo reconocimientos, por supuesto, estuvo en los premios Platino. Me parece que Gustavo Bassani es un tremendo actor, que es el protagonista. Pero digo yo, con esa sobresaturación, a veces nos perdemos ese tipo de joyas. Sí. ¿Qué hacer para eso? Bueno, creo que este tipo de series permiten, como te dije, sampling. También estamos educando al algoritmo de nuestras casas. Una vez que uno prueba, se le expone más. Okay. Y en ese sentido, bueno, qué difícil debe ser decirle eso a Daniel Burman, me imagino. Un gran amigo. Además, estrenamos una serie con él genio, como dicen en México sí. este año. Estoy muy orgulloso porque este mismo año vamos a estrenar Come Tierra, una serie maravillosa. Ya muy pronto les daremos más detalles. Bueno, pero, me lo traes aquí. Pero actores, por favor. Dani va a hacer su debut mexicano. Okay. Bueno. No, creo eso. Creo que al final, una vez que uno... Te pasa a ti, una vez que uno se anima a darle clic a algo que es más inesperado, te satura la plataforma de eso. Entonces, esa es la apuesta que hacemos nosotros. O sea, que una vez que encuentres un producto que te atrapa, eso va a ser la puerta de entrada para un montón de contenido en ese idioma o en esas culturas o latitudes. Y creo que está ocurriendo, sin lugar a dudas, ¿sabes? Nosotros estamos viendo, gracias a Mentiras, un boost en todos los números de contenido mexicano. Es natural, ¿sabes? El año pasado me acuerdo que después de que hicimos la campaña de Cada Minuto Cuenta, la serie del terremoto, que fue masiva, tremenda, la gente empezó a veía Cada Minuto Cuenta y era tan depresivo y tan duro que después se pasan a Somos Oro, una comedia increíble con Michelle Rodríguez y Diana Bobbio. Entonces se explotaron los números de las dos. Y eso pasa. Y son cosas que no pueden ustedes ni siquiera contemplar o pensar que va a ocurrir, ¿no? Bueno, no las calculamos, sí, claro. Pero cuando las detectamos podemos reforzarlas y, ¿sabes? Como darles más cauce. Ok, y cómo, finalmente ya para dejarte ir, ¿cómo puedes hacer que viva la parte artística, creativa, una serie que tenga corazón, pero que también tenga la otra parte muy clara de la rentabilidad o de la comercialización? ¿Eso cómo se logra? Es una fórmula que nadie conoce. No, y no me ufano de que la conozca yo. Lo que creo es que no existe la una sin la otra, en realidad. Me parece que, por un lado, hay un tema de salud de un slate, en donde tú puedes ver apuestas más autorales, como La Liberación, o como Argentina 1985, o Pimpinero, y ver LOL, ¿no? Con Eugenio Derbez, o De Viaje con los Derbez, o El Juego de las Llaves. Pero por encima de eso, que no debiera ser una dicotomía, está Mentiras, que creo que tiene todo el rigor artístico de cineastas serios con toda la experiencia. Si tú ves la plana de créditos, todos vienen de hacer el cine más festivalero del mundo, pero se ponen al servicio de una historia que apela a un público más amplio y que por lo tanto cambia sus códigos. Yo siempre les digo, porque lo digo con mucho respeto y cariño, es Pixar. Pixar tiene todo el rigor fílmico que uno puede imaginarse, pero está hecho con un espíritu muy masivo, sin que lo comercial sea una palabra prohibida o sucia. Claro que aspiramos a una televisión comercial, pero comercial porque sea celebrada y admirada por muchos, los cineastas y los no cineastas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Gracias.